Primera de Timoteo capítulo 4. En la primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 4, lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una vez más, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Mi buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre, gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, Señor, porque sigue siendo medicina a mi alma, a nuestra alma. Señor, queremos oír tu voz, háblanos. Que tus siervos, Señor, estamos, Señor, sedientos de oír tu voz. Danos, Señor, ese oído sensible, ese corazón sensible, Señor, para escuchar y estar atentos, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche, Señor. Háblanos. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús. Y podemos decir, iglesia, que la palabra del Señor venga hoy y nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos nosotros testificar que Dios nos ha hablado y que Dios sigue transformando nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo le escribe la primera carta a Timoteo diciendo: si me tardo, Timoteo, quiero escribirte esto para que, citando, dice Pablo a Timoteo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, dice, de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo le da instrucciones a Timoteo cómo él debe de conducirse en la casa del Señor, que es el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia. Así que Pablo le dice en la primera carta, en el capítulo 4, le da una advertencia y le escribe diciéndole: Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Lo bueno que dice que algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. De alguna manera hoy en día, dentro de la iglesia de Jesucristo, algunos viven el evangelio aún dudando de su salvación. Y peor aún, en medio de lo que estamos pasando, en medio de esta pandemia, lo que ha dejado y que sigue dando que hablar esta pandemia, que la iglesia de Jesucristo están dudando de su salvación. Pero no solamente eso, sino que hay muchos que están dentro de las iglesias, que están dentro de la iglesia, pero no han hecho esa conversión, ese arrepentimiento genuino, y creen que como son parte de una iglesia llamada entre comillas cristiana,
entonces ya son salvos. Porque confiesan o que ellos se identifican con cierta iglesia. Y esta es un error muy grave y trae consecuencia. La consecuencia es eterna. La Biblia nos presenta que hay un cielo y hay un infierno. Solamente hay dos lugares nada más. No hay más. Dos lugares, el cielo y el infierno. Pero Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, le dice Pablo a Timoteo, hace más de 2000 años atrás, Pablo le escribe a Timoteo, y 2000 años después nosotros estamos aquí, Iglesia de Cristo. Seguimos enseñando, seguimos predicando que en el tiempo del apóstol Pablo, él estaba diciendo que eran los postreros tiempos, y que seguimos predicando que estos son los postreros tiempos. Y vemos como en los tiempos del apóstol Pablo había mucha herejía dentro del cristianismo. Y nosotros no tenemos nada de qué envidiarle en la iglesia de Cristo de aquel tiempo. Porque muchas de las iglesias hoy en día, lastimosamente, están surgiendo maestros, predicadores, apóstoles, evangelistas, pastores. Como dice el apóstol Pablo, dice que el Espíritu, note que dice el Espíritu está con mayúscula, está hablando el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu dice claramente, o sea, ciertamente, es verdad, está aconteciendo, dice Pablo, y seguirá aconteciendo mientras exista la iglesia. Van a ver que dice que algunos, claramente dice que en los postreros tiempos, algunos, le decía hace rato que lo hermoso, lo bueno, es que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que solamente algunos, no todos, algunos. Así que la pregunta para nosotros, Iglesia de Cristo, es cómo nosotros podemos identificar a estos apóstatas. Porque dice que escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que es de suma importancia, Iglesia de Cristo, que tú necesitas meditar, necesitas hacer la pregunta. El lugar donde tú te estás reuniendo, el mensaje que tú estás escuchando, ¿qué tipo de evangelio te están predicando, te están enseñando? ¿Es 70% bíblico? ¿50% bíblico? ¿60 tal vez? ¿80 tal vez? ¿O quizás 99%? Pues déjame decirte, Iglesia de Cristo, no 80%, no 90%. Tienen que enseñarte un evangelio 100% bíblico, que habla de Jesucristo. ¿Y cómo identificarlos, Iglesia de Cristo? ¿Cómo identificar ese tipo de evangelio? ¿Cómo nosotros podemos identificarlos? Que si es el evangelio de Jesucristo. Número uno es que el evangelio de Jesucristo habla de un reino celestial, no terrenal. Si alguien te está predicando de un evangelio de que tú hagas riquezas sobre la tierra, no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo dice que nosotros haremos tesoros allá en los cielos. Y el número dos es que el evangelio de Jesucristo habla de amor.
porque Dios es amor. Así que si el evangelio habla del amor del Señor, es el evangelio de Cristo. Número 3 es que el evangelio de Jesucristo, el evangelio bíblico que nosotros predicamos, que tú debes de estar escuchando, el evangelio de Jesucristo, como número 3, confronta al hombre de su pecado. Te confronta tu pecado, confronta mi pecado, me confronta a mí por el pecado. Cuando te están predicando o enseñando un evangelio light, que todo es permitido, que no importa cómo tú vengas, cómo tú te vistes, cómo tú andas, lo más importante son los diezmos y las ofrendas, no es el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que están predicando, que pacta con Dios, eso no es el evangelio de Jesucristo. Que dice pacta con Dios, haz votos con el Señor. Y no importa cómo vives, si estás en pecado, si estás en adulterio, si estás en fornicación, si estás en falta de perdón, si estás en inmundicia, en borrachera, en drogas, en homosexualismo, no importa. Pacta con Dios, trae tu ofrenda y estás bien con el Señor. Eso no es el evangelio que habla la Biblia. Así que cuidado, iglesia de Cristo, qué tipo de evangelio tú y yo estamos escuchando, qué tipo de evangelio tú y yo estamos predicando, pastores, evangelistas, maestros. Cuidado, qué tipo de evangelio tú le estás dando al pueblo de Dios. Porque un día tú y yo, predicador, maestro, evangelista, apóstol, pastor, un día vamos a estar delante del Señor. ¿Qué tipo de evangelio tú predicaste? ¿Qué tipo de evangelio yo prediqué? Pero Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán tiempos que algunos apostatarán de la fe. Ahora la pregunta, ¿qué es apostatar? Apostatar es apartarse de la posición que se encuentra en un momento dado. En este caso del evangelio, del mensaje que nosotros tenemos que dar. Es apartarse de la verdad bíblica. Es seguir, quizá tomar un texto de la Biblia, pero usarlo como un pretexto para dar el mensaje con el fin de llenar la iglesia, que no me importa cómo venga la gente. Cuidado con ese tipo de evangelio. Dice el apóstol Pablo, algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañados por espíritus mentirosos, engañosos, y obedecerán, dice, enseñanzas de demonios. Cuidado, iglesia de Cristo. O sea, enseñanza que proviene de demonios. Cuidado, iglesia de Cristo. ¿Qué tipo de evangelio tú estás escuchando? ¿Qué tipo de evangelio yo estoy escuchando? O peor aún, ¿qué tipo de evangelio yo estoy enseñando y predicando? Oiga lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. A los Gálatas le dice, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado. O sea, me sorprende, me inquieta, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio, dice, diferente. Y sigue diciendo en el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, mezclan un sinfín de teorías humanas, pensamientos humanos, de fábulas, dice el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo 4. Porque vendrán tiempos
la sana doctrina, dice Pablo. Si no tendrán comezón de oír, y por causa de eso surgirán maestros, predicadores, apóstoles, pastores, que les van a dar ese tipo de enseñanza, ese tipo de evangelio, pero no es la de Cristo. Sigue diciendo Pablo, no es que hay otro evangelio, mas si aún nosotros, dice Pablo, y aún si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, que es muy importante. Por eso note que Pablo lo repite 2 veces, le dice, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, maldición, condenado por el Señor. Así que cuidado, iglesia de Cristo, qué tipo de evangelio nosotros estamos escuchando. Pero ahora dice Pablo, pero los postreros tiempos vendrán tiempos que algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonio, enseñanza de demonio, un evangelio diferente, que todo es permitido, que todo es light, que no puedes tocar el pecado de aquel que diezma más, porque se te va a ir de la iglesia. Así que como pastor no debes tocar ese pecado. Como evangelista no toques, porque ya no te van a llamar a predicar. No toques el pecado. No prediques en contra del pecado. Predícale un evangelio light que les guste, que les haga dar el comezón en el oído. Que el evangelio sea que el tiempo de la predicación todo es risa, que les hagas broma, que les cuentes chistes y que todos salgan riéndose, pero no les toques el pecado de ellos, doctrinas de demonios, porque el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda en esta noche, lo que quiere es que usted viva un evangelio diferente, que usted diga, yo estoy en la iglesia más grande, ¿verdad? Que la iglesia más famosa, o quizá la iglesia también menos famosa, una iglesia pequeña, pero ¿qué tipo de evangelio? ¿Qué tipo de evangelio estás recibiendo tu iglesia de Cristo? La venida del Señor es inminente, pero tenemos una promesa de parte del Señor, que el Señor va a venir en un momento a otro. Pero antes de que el Señor venga, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que no sin antes vendrá la apostasía. Esa apostasía que Pablo describe a Timoteo. Algunos apostatarán de la fe, y decíamos que apostatar es apartarse de la posición, o sea, apartarse de la verdad del evangelio. O sea, literalmente en el término griego es apostasáis, o sea, una intensificación del mal y de las falsas enseñanzas antes de la segunda venida del Señor. Así que la apostasía es la negación o renuncia de la fe de una religión. En este caso, la apostasía es la renuncia o es el apartarse del verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo que habla de amor, sí. Que Dios tiene pensamiento de bien para ti, sí. Que Dios quiere sanarte, sí. Que Dios quiere prosperarte, sí. Pero el Señor dice que Él quiere que seas prosperado tu alma antes que todo. Ese es el evangelio de Cristo. No es ese evangelio que están diciendo lastimosamente, y es doloroso, es triste escuchar grandes predicadores que estoy seguro
que en algún momento tenían la intención de predicar o han sido llamados a predicar, pero en algún momento de su vida, cómo se han apartado. He escuchado grandes predicadores, grandes maestros, grandes evangelistas, grandes músicos que han comenzado en el Evangelio de Jesucristo 100% temeroso de Dios, pero ahora dice, todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo, la Biblia no enseña. La Biblia dice que solamente a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, Cristo, hombre, ese Cristo que fue en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amigo, si tú no has conocido a Cristo, hoy Él quiere que tú vengas a Él. Pero iglesia de Cristo, tengamos cuidado con la apostasía. Aquellos que se están apartando del verdadero evangelio de Jesucristo. Apostatar de la fe, apartarse de las verdades que profesan, ¿verdad?, el evangelio. Apostatar encierra o exige que tú o que requiere ciertos conocimientos de la palabra de Dios. Ciertamente los grandes apóstatas conocen las escrituras, pero no la aplican en el sentido espiritual. Cuidado, iglesia de Cristo, cuidado de no llegar como cayeron los grandes maestros en aquel tiempo del Señor Jesús. Los fariseos, los saduceos, los maestros que Jesús esperaba que ellos fueran los guías espirituales del pueblo de Israel, pero lo llevaron a la idolatría. Muchos de ellos en los tiempos de Isaías, el profeta Isaías, profeta Jeremías, el Señor le hablaba una y otra vez. Pero también hubo profetas falsos, líderes falsos en el tiempo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como hoy en día. Así que la iglesia de Cristo tampoco se salva de esos falsos maestros, falsos profetas. Cuidado, iglesia de Cristo. Porque algunos, dice, apostatarán de la fe escuchando a doctrina de demonios. Uno de los grandes apóstatas del siglo III, Constantino, cuando dijo que la religión oficial iba a ser la cristiana, pero al final mezcló un sinfín de religiones que todos llevaban al Señor. Así que Constantino es uno de los hombres conocidos como el gran apóstata del siglo III. Y hubo grandes apóstatas también mencionados en la Biblia, como Simón el mago, Alejandro, Himeneo, Fileto, Dimas y otros muchos más. La iglesia de Jesucristo hoy en día raras veces pensamos en qué tipo de doctrina nosotros estamos, porque lastimosamente, y es triste, que la iglesia de Jesucristo, su teología está basada de alguna manera en el calvinismo, que es conocido calvinismo, o el arminianismo, o etcétera. Lastimosamente estábamos basados en eso. Pero la iglesia de Jesucristo genuina, la iglesia bíblica pentecostés, fresca unción, creemos nosotros que debemos dejar que la Biblia nos hable sin tratar de moldearla a una teología establecida, o el arminianismo o el calvinismo. No, ¿qué es lo que la Biblia te dice? ¿Qué es lo que la Biblia te enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia te dice a ti, me dice a mí? Así que debemos de dejar, iglesia de Cristo, que la Biblia nos hable
sin que nosotros tratemos de moldearlo al calvinismo, al arminianismo o otros. No, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que te dice la Biblia? Por eso es importante, Iglesia de Cristo, y aquí Iglesia Bíblica Pentecostés, nosotros inculcamos a la iglesia que no solamente tener la Biblia como adorno allí en la sala. No, incitamos a los creyentes que escudriñen, que conozcan su Biblia, la Biblia que es la palabra de Dios. Es triste que la mayoría de las teologías, ¿verdad?, de alguna manera denominacionales, están basadas hasta incluso en lo cultural, no bíblicas. Algunos, dice Pablo, apostatarán de la fe. Y no solamente apostatarán de la fe, sino van a escuchar un evangelio, dice, un espíritu de demonios. Que el Señor los reprenda en esta noche. Algunos dicen, son el pueblo del Señor, o dicen ser pueblo de Dios, pero resulta que ya no lo son. Porque el evangelio que están predicando, enseñando, viviendo es diferente a lo que el Señor Jesús anunció o nos dejó, o lo que la Biblia dice del evangelio de Jesucristo. Así que cuidado, porque hubo grandes falsos profetas y líderes de Israel. De igual manera también habrán y seguirán habiendo. Lucas capítulo 8 versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Dice, creen por algún tiempo y en el tiempo, dice, de la prueba se apartarán de ellos. Surgieron muchos entre ellos, pero no son de ellos. El apóstol Juan escribe, sin embargo, fueron, dice, y estos, dice, hijitos, ya es el último tiempo, dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2, dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Que no son de nosotros, dice el apóstol Juan. Así que estos maestros falsos, estos apóstatas, que dice el apóstol Pablo a Timoteo, son capaces de distorsionar la verdad y seducir aún al creyente genuino. Así que cuidado, iglesia de Cristo. ¿Qué tipo de evangelio tú estás escuchando? ¿Qué tipo de evangelio estoy escuchando yo? ¿Qué tipo de evangelio tú estás enseñando, pastor, maestro, evangelista? ¿Qué tipo de evangelio estoy enseñando yo? Pablo le dice a Timoteo, le da una advertencia que él debía de cuidar de la fe, de la conciencia, llevar una conciencia sana y mantener la iglesia sana. Con la ayuda del Señor queremos nosotros permanecer en la sana doctrina. Cuando decimos sana doctrina, es que estamos diciendo que no solamente 80% bíblico y las más puras palabras, conocimiento humano, y que yo empiece a predicar pensamientos, ¿verdad?, de hombres que ni aún ni son cristianos. No. Yo he sido llamado a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Aún si te incomoda,
dices gloria a Dios, eso significa que el Espíritu Santo te está hablando. Y eso es bueno, buena señal que el Señor sigue redarguyendo. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros sintamos. Porque el apóstata ya no siente. Los apóstoles viven de una manera diferente a lo que ellos confiesan en cuanto a la fe o en cuanto a lo que ellos enseñan. El apóstata, dice la palabra del Señor, que recibirán mayor condenación. Así que cuidado, maestros, predicadores, cuidado, pastores, evangelistas. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, porque a los que nos están oyendo, escuchando el evangelio, son almas que Cristo compró en la cruz del Calvario. No son monedas. No es para hacer tu riqueza, no es para hacerte famoso, no es para darte vanagloria. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: ciertamente estos buscan, dice, el reconocimiento del pueblo. De cierto digo, ellos ya tuvieron su recompensa. Su recompensa es que el humano, el hombre, le da el aplauso, le dice: oh, wow, qué bueno. Pero no en el reino de Cristo. No en el reino de Cristo. Así que cuidado, iglesia de Cristo. Los apóstatas recibirán peor castigo que los incrédulos. Lucas capítulo 12, versículo 45 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará, dice, duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo, dice, la verdad del Señor, oye iglesia, aquel siervo que conociendo la verdad, oye predicador, oye pastor, oye evangelista, aquel siervo que conociendo la verdad del Señor no se preparó, no se hizo conforme a su voluntad, recibirá, dice, muchos azotes. Dios condena la apostasía, porque es en contra de la verdad del evangelio, es en contra de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad a nadie le gusta escuchar. Nadie le gusta escuchar. A mí no me gusta escuchar cuando el Señor me habla, cuando el Señor me exhorta. A mí no me gusta, pero sé que me es el bien. Sé que me es el bien. Así que iglesia de Cristo, aunque no nos guste, pero es porque Dios nos ama. Pero Dios condena la apostasía. El castigo de los apóstatas de la fe es peor que el castigo que recibirá aquel incrédulo. Y Jesús lo dijo. Jesús le dice a la ciudad de Capernaum, cuando fue y predicó y ellos no recibieron el mensaje, el Señor le dice en Mateo capítulo 10, 15, dice: de cierto os digo que el día del juicio será, dice, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oye bien, si el castigo que Dios le dio a Sodoma y a Gomorra por su pecado, porque dice que ni aún se encontró 10 justos dentro de la ciudad, que el pecado del Señor que el pecado de Sodoma y Gomorra había subido delante del Señor. Era ese tipo de pecado que cuando Génesis capítulo 6 dice que el pecado del hombre o los pensamientos de los hombres era continuamente el mal, y el Señor
Señor dijo en sí mismo: destruiré al hombre. Pero Noé, usted sabe la historia, halló gracia en la presencia del Señor. Así que el castigo, dice, de la tierra de Sodoma y de Gomorra, dice, será más tolerable para aquella ciudad, para aquel que oye el Evangelio, que ha escuchado el Evangelio y ahora es un apóstata. No hay pecado más terrible que conocer el Evangelio, o sea, la verdad. No hay pecado más terrible. Óyeme, iglesia de Cristo, este mensaje para nosotros, la iglesia de Cristo. No hay peor pecado que conocer el Evangelio, la verdad de las Escrituras, y apostatar de la verdad, o sea, apartarse del Evangelio, apartarse de la verdad. Es terrible. Porque el apóstol Pedro escribe, segunda de Pedro, capítulo 2, 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero los que les ha acontecido, dice, del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando enseñanza de demonios. ¿Y cuáles son las enseñanzas de demonios? Todo ese evangelio que no es conforme a la palabra de Dios, que no es conforme a la Biblia, que ellos te dicen: está bien que vives en tu pecado, pero como cantas bien, está bien. Oye lo que dice en el versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Vamos a correr un poco más. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, dice, la conciencia. O sea, el apóstol Pablo dice, las falsas enseñanzas describe, dice, en su propio tiempo del apóstol Pablo. Pero dice, estos hombres que se apartaron de la verdad, que apostataron. O sea, en otras palabras, estas personas, esta gente muerta, dice, o sea, cauterizada la conciencia, o sea, muerta, incapaz de discernir, incapaz de sentir vergüenza de nada. Estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia, dice el apóstol Pablo. Uno de los cantantes, no voy a decir nombre, pero uno de los cantantes, yo sé que muchos tal vez ya escucharon, uno de los cantantes muy famosos, comenzó en el Evangelio de Jesucristo, pero hace poco, no hace mucho, le hicieron la pregunta hablando de la pandemia y todo lo que está pasando, que él estaba diciendo, bueno, por medio de, a raíz de todo lo que está pasando, él dice que él quería o quiere comenzar a hacer, bueno, él ya estaba mostrando esas características de la apostasía, de decir, él decía en una de sus entrevistas, dice que, bueno, todos los caminos llevan a Dios. No importa si eres del Buda, si eres de Mahoma, si eres de Cristo, o si adoras a otro Dios, no importa. Todos llevan a Dios. Mentira del diablo. Estos apóstatas, él decía, dice que él quería componer canciones más espirituales. Él lo llama espirituales, entre comillas, más abierta a todas las religiones, o sea, que todas las religiones del mundo lo puedan cantar sus canciones. Porque ahora entonces ya no menciona a Jesucristo, ya no menciona al Espíritu Santo, ya no menciona a Dios. Entonces está escribiendo canciones según, entre comillas, para Dios, pero más que a Dios, él se está cantando a él mismo, o a la gente, o al público.
tiempo atrás él hizo una pregunta en sus redes sociales, que si Jesús en la noche de la cena hubiese elegido una canción de John Lennon. Ustedes saben que este artista inglés, que fue buen famoso, muy intelectual, pero solamente eso, no intelectual nada más. Él dice que quiere hacer canciones más influyentes. Pero déjame decirle, Iglesia de Cristo, la Biblia, la palabra de Dios debe ser nuestra influencia para hacer todo lo que nosotros hacemos para Dios. No la gente, aún la gente inconversa. Porque oye de este hombre, él habla de John Lennon. John Lennon, él dijo en cierta ocasión, yo creo en lo que dijo Jesús, pero creo también lo que dice Mahoma, yo creo también en Buda, yo creo en otros dioses. O sea, un idólatra. Y en cierta ocasión también él dijo una de las respuestas muy polémicas en sus declaraciones. Este señor John Lennon, en los tiempos de los Beatles, dijo en cierta ocasión que los Beatles eran más grandes que Jesucristo, eran más famosos que Jesucristo. Así que este pensamiento ha entrado en este cantautor, según cristiano, que se ha unido al ecumenismo. El ecumenismo es la mezcla de todo tipo de religiones, no importando, porque creen ellos que todo lleva a Dios, pero mentira del diablo. Solamente hay un camino, es la Biblia, es la palabra de Dios, es el guía, es el GPS que nosotros debemos de seguir, Iglesia de Cristo. Así que cuidado. El Señor le advirtió a su pueblo, Deuteronomio 18:9 dice, el Señor te dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar, dice, las costumbres detestables de las naciones que viven allí. En 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Jeremías 15:19 dice, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor a Jeremías. Conviértense ellos a ti y tú no te conviertes a ellos. Así que estos apóstatas que tenían ya la conciencia cauterizada, o sea, la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios al ser humano, al hombre. Si la conciencia está cauterizada, o sea, literalmente quemada, entonces se ha vuelto insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. Y esto es la conciencia que traen estos apóstatas que Pablo habla en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Son voceros de espíritus malignos, ya que promulgan cosas enseñadas de demonios. Son hipócritas, mentirosos, ya que llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Y Pablo le advierte a Timoteo también en su segunda carta, capítulo 3. Son inescrúpulos, ya que sus conciencias han sido cauterizadas. Esto explica mucho cómo pueden los falsos maestros. ¿Cómo es posible? No sé si usted ha hecho la pregunta. ¿Cómo es posible que los falsos maestros, estos apóstatas, ¿verdad?, mienten sin sentir vergüenza y propagar el engaño sin escrúpulos? ¿Por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada. O sea, ya no sienten que mentir es malo. Ya no escuchan al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ciertamente nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Pero cuando ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ya hemos caído en ese error de la apostasía. Así que cuidado, Iglesia de Cristo, qué tipo de evangelio estamos escuchando. Y con esto termino, Iglesia de Cristo. Nosotros debemos de estar firmes, pero
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso el mensaje de esta noche, iglesia de Cristo, cuídate de la apostasía porque ya está. Cuídate de la apostasía porque ya está entre nosotros. Cuidado, iglesia de Cristo. Hay que estar firme. Segunda de Tesalonicenses dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes primero venga la apostasía. Segunda de Timoteo dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oído acumularán para maestros conforme a sus propios deseos. Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Gálatas 5:7, vosotros corráis bien. ¿Quién os impide obedecer la verdad? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Esta persecución no vino, dice, de aquel que os llamó. Un poco de levadura, dice, fermina toda la masa, o sea, contamina todo. Así que cuidado con la apostasía dentro de la iglesia, con esos apóstatas que están predicando un evangelio light, un evangelio que todo es permitido, que no importa. Lo más importante es tu dinero, es tu diezmo, es tu ofrenda. Mentira del diablo, no importa. Están diciendo que lo más importante es llenar la iglesia. Que vieron que, bueno, yo tengo tanta fama, soy un mejor predicador, mi ministerio ha crecido porque entonces tengo una iglesia de 5,000, de 7,000, de 3,000 miembros. Pero el evangelio es un evangelio apóstata. Cuidado, iglesia de Cristo, qué tipo de evangelio estamos escuchando. Y con esto termino. Dice Pablo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, le dice a Timoteo. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, pastor, evangelista. Ten cuidado de ti mismo, miembro de Iglesia Bíblica Pentecostés, miembro de cada iglesia en todo el mundo. Ten cuidado qué tipo de evangelio te están dando, qué tipo de evangelio estás escuchando. ¿Es el evangelio de Jesucristo o otro evangelio? No hay otro evangelio, solamente hay uno. Solo que algunos, dice, están apostatando de la verdad. Padre, mi buen Dios, yo te ruego, Señor, en tu sola potestad, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, seas tú, Señor, bendiciendo a tu pueblo. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos firmes en ti. Señor, ayúdanos a identificar, Señor, cuando entra, Señor, un espíritu de apostasía dentro de la iglesia, o aún nosotros mismos somos tentados, Señor, de hacer apóstatas, Señor. Padre, ayúdanos, te ruego en el nombre poderoso de Jesús. Queremos mantenernos, Señor, firmes en tu evangelio, firmes, Señor, en tu palabra. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Padre, mi buen Dios, gracias. Ahí está tu pueblo, Señor, en cada hogar, Señor. Bendice, guarda, cuida, Señor. A resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Pon en ellos paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la fuerza de sus manos. Y bendice, Señor, el pan sobre sus mesas, que no haga falta, Señor. Hasta que nuevamente, Señor, podamos, Señor, reunirnos nuevamente como iglesia, juntos, como cuerpo, como parte de tu iglesia del remanente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que el buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Amén.